Hola amigos, esto es la biblioteca. Yo soy Lucas Rizzo y hoy vamos a hablar sobre Poltergeist. Bueno, antes que nada, como siempre, quiero agradecer a todos los que están colaborando con el canal. Abajo voy a dejar el link de Mercado Pago para que puedas colaborar si podés, si querés, para que esto siga todas las semanas. Si no sos de Argentina, tenés los super likes y cosas que ofrece YouTube para colaborar. También te lo voy a agradecer, así que bueno, vamos con el video. ¿Por qué es tan importante Poltergeist en la historia del cine del terror? Más allá de que porque es buena, a mí me gusta un poquito más la 2, pero bueno, la 1 claramente es un peliculón. Me parece un poquito emotiva, más que terrorífica, por todo el toque Spielberg, pero bueno, es un tema personal mío, ustedes no se preocupen por eso. Pero ¿por qué es tan importante esta peli? Porque hace como un quiebre en la forma de contar las películas de Casa Embrujadas. Hasta ese momento, las películas de Casa Embrujadas en general trataban sobre casas apartadas, castillos, como un terror más relacionado al terror gótico, incluso en películas casi contemporáneas a Poltergeist, tipo Terror en Amityville o El Resplandor, seguían ese patrón, por más que fueran películas en la actualidad, seguían ese patrón de lugares aislados, y esto lo quiebra Poltergeist, donde lleva a los fantasmas a un ambiente suburbano, haciendo como dándole como más terror, porque lo sentía uno más cercano. Uno no vivía en un castillo, ni en una casa alejada, ni en un hotel en medio de una montaña. Uno vivía en una ciudad en general. Entonces Poltergeist fue como un wow, esto lo siento que me puede llegar a pasar a mí. Y bueno, también tengo acá la novelización que se hizo de la peli. No tiene nada que ver con esto con nada. Sigamos con la peli. Bueno, esto arranca cuando la Columbia le pide a Spielberg, después de Encuentros cercanos de tercer tipo, así se llamó acá, una continuación. Y Spielberg no quería hacer una secuela de Encuentros cercanos, pero no quería repetir lo mismo que le había pasado con Tiburón, que cuando se hizo Tiburón 2, él no estuvo involucrado y los resultados a él no le gustaban demasiado, aunque a mí Tiburón 2 me gusta. Pero bueno, a Spielberg no le gustó y no quería que le pasara lo mismo. Entonces se puso a trabajar en un proyecto el cual él iba a producir pero no iba a dirigir. Entonces recurrió a un material que tenía cuando se hizo la investigación para escribir Encuentros cercanos. Había un caso en el cual una familia, un hecho real, en el cual una familia fue aterrorizada por una docena de extraterrestres, de alienígenas, que se comieron a todos los animales, nos acosaron, ellos se quedaron encerrados, tipo la noche de los muertos vivientes, quedaron encerrados en una casa y los alienígenas los acosaron, hasta que el niño de la familia entró en contacto con ellos y los salvó. Bueno, eso fue la idea madre para un guión que se llamó Night Sky, que fue lo que presentó a la Columbia. Como él la iba a producir y no la iba a dirigir, las dos opciones de dirección estaban en Tobe Hooper, que él lo admiraba mucho porque le encantaba La Masacre de Texas, y Ron Cobb, que no era un director, era alguien que estaba más familiarizado con los efectos especiales, porque esta película iba a tener muchos efectos especiales, que había trabajado en los efectos especiales de Star Wars. Entonces la productora eligió a Ron Cobb, no lo eligió a Tobe Hooper. Y el guión se lo iban a dar a Lawrence Kasdan, que en ese momento no lo pudo aceptar porque estaba trabajando en el guión de El Imperio Contraataca. Y como
Lawrence Kasdan sale del panorama, lo traen a John Sayles, que es un gran guionista y director, es el guionista de Aullidos, porque Spielberg decía que de todas las copias que hubo de Tiburón, la de John Sayles había sido la mejor, Piranha, que dirigió Joe Dante. Entonces, bueno, lo traen a John Sayles, pero Spielberg se arrepiente. Era muy oscura la película, no estaba convencido. Entonces le saca el proyecto a Columbia y les ofrece ET. A Columbia no le interesó ET y le vendió el proyecto a la Universal por creo que $1 millón, que era todo lo que se había gastado hasta ese momento en la preproducción de este proyecto, que nunca había terminado de tener luz verde. En ese momento lo que hace Spielberg es, bueno, él estaba involucrado ya quería hacer ET y había hecho Encuentros Cercanos. Entonces dijo, otra película de extraterrestres. Entonces lo que digamos, se iba a mezclar o iba a empañar el proyecto de ET. Entonces lo que dijo, bueno, voy a cambiar a estos extraterrestres de este proyecto Night Sky por fantasmas. En lugar de que a esta familia los acosen extraterrestres, lo van a acosar fantasmas. Ahí es cuando pasa a llamarse Poltergeist. Y se lo ofrece a la Metro-Goldwyn-Mayer, que lo compra, y ahí llaman a Tobe Hooper para dirigir. Entonces acá quedó en la historia como la trilogía de Spielberg suburbana, que está compuesta por Encuentros Cercanos, Poltergeist y ET. Y Spielberg no estaba muy convencido con el guión que tenía, entonces lo reescribió. Agarró esta idea que le había traído John Sayles del niño que entra en contacto con el extraterrestre y lo salvan, para ET, y se quedó con el acoso para Poltergeist, que tenía un poquito también de un capítulo de La Dimensión Desconocida que se llamaba Little Girl Lost, de Richard Matheson, el escritor de Soy Leyenda, en el cual una nena que se esconde abajo de la cama pasa a otra dimensión. Esto pasa en Poltergeist cuando la nena pasa al mundo de los muertos. Y ahí empezó a haber un conflicto con Tobe Hooper por el control de la película. Hooper dice que en realidad él estaba involucrado con el proyecto de los fantasmas desde antes que Spielberg, porque William Friedkin, el director del Exorcista y Contacto en Francia, lo había convocado para trabajar en la Metro, y le dieron la oficina de Robert Wise, el gran director de The Haunting, que también es una película sobre fantasma, un clásico de terror, pero dirigió La novicia rebelde, Amor sin barreras, la primera película de Star Trek, un todoterreno, un grosso. Y bueno, en su oficina encontró un montón de material que había utilizado Robert Wise de investigación para The Haunting. Y ahí es cuando Tobe Hooper dice que empezó a investigar sobre fantasmas y él quería hacer una película de fantasmas. Y fue cuando lo contactaron con Spielberg para hacer Poltergeist. Pero desde el minuto 1 Spielberg quiso tomar control del proyecto, y en realidad todo el mundo dice que la película, el 90% es de Spielberg. Acaparó todo, desde el casting. Al mismo tiempo hizo el casting de ET y de Poltergeist. De hecho, Drew Barrymore audicionó para el papel de la nena de Poltergeist, pero quedó para ET, y eligió a la rubiecita por este look más naif y angelical, que le servía más en el contraste en una película de terror que Drew Barrymore. Drew Barrymore daba más quilombo, entonces le servía más para ET. En realidad Spielberg quería dirigir la película, pero por un tema legal no podía. Tenían unas normas donde decía que el productor, no, salvo en situaciones muy extremas, no podía dirigir la película. Yo que sé, si se moría el director sí podía tomar ese rol, pero no podía dirigir la película que estaba produciendo, y un director tampoco podía dirigir dos películas al mismo tiempo, por un tema de como
el estudio podía explotarlo al director haciéndolo trabajar en más de una película al mismo tiempo. Entonces hubiese roto las dos reglas. Entonces oficialmente dirigía ET y en esta la dirigía y lo tenía Tobe Hooper solamente diciendo acción y corten. Aunque se le acreditan a Tobe Hooper un par de escenas importantes, como la escena de la pileta, de la piscina, en algunos países dicen, donde se usaron muertos verdaderos o cadáveres verdaderos porque era más barato y más realista que fabricar de plástico. La actriz nunca supo. Y se dice, porque es todo este mito de que la película está maldita, de que por haber usado cadáveres de verdad, la película estaba maldita. Pero es una pavada porque se murió la nenita después de la tercera película. Lo que pasó con una de las actrices, que ahora lo vamos a contar. Gente se muere todo el tiempo, no es por culpa de una película. Se sorprenderían la cantidad de gente que trabajó en Psicosis que hoy está muerta, y no por culpa de Psicosis, pero no importa, volvamos a la peli. Contrató actores desconocidos para generar como más terror, porque si uno ve a Tom Hanks en una película de terror, uno ve a Tom Hanks haciendo pero cuando son actores desconocidos uno se puede involucrar más en la peli. Y entre los actores desconocidos estaba Dominique Dune, la hermana de Griffin Dune, el actor de After Hours, que cuando terminó la película fue asesinada por el novio, que era Chef, que era jovencita, se fueron a vivir juntos y él estaba como muy celoso porque él no pertenecía a este mundo y veía que la gente se la sacaba, que ensayaba con actores a solas y bueno, terminó matándola. En realidad muere en la ambulancia, pero bueno, por culpa de creo que la horca. Pero bueno, eso es parte también del mito de la posesión diabólica que tiene la película. Todas las escenas del principio de la familia perfecta y todo están claramente dirigidas por Spielberg, y hay dos escenas que son así como terroríficas, que mucha gente creyó que las había hecho Tobe Hooper, pero las hizo Spielberg. La del árbol, esa la dirigió Spielberg, y también la del monstruo que sale del ropero, que son escenas que él tenía desde la infancia en su memoria. Y en postproducción se ocupó de todo. Editó la película sin acreditar, estuvo en la mezcla de sonido, supervisó los efectos especiales, contrató a Jerry Goldsmith, el músico, o sea que es claramente una película casi 100% Spielberg. Y cuando la llevaron al ente regulador, la MPA, es la censura yankee, como era bastante fuerte, tuvieron que cortarles algunas escenas y la calificaron con R, como prohibida para 18 años. Spielberg tenía mucha chapa, ya para esa época, incluso antes de estrenar ET, tenía mucha chapa. Fue a pelear la calificación y porque era Spielberg, logró que tuviera una calificación PG, que es como apta para todo público, pero a partir por culpa de esta película se crea la calificación PJ-13, prohibida para mayores de 13 años, acompañado de los padres en algunas ocasiones, que fue la calificación que se le puso a Gremlins y a Indiana Jones el Templo de la Perdición, que no existía hasta la aparición de Poltergeist. Y otro conflicto estuvo cuando apareció el primer tráiler. En el primer tráiler el nombre de Spielberg estaba enorme y el de Tobe Hooper chiquito. Entonces Tobe Hooper se fue a quejar al sindicato de directores, donde le dieron la razón, se sacó de circulación ese tráiler y se creó uno más acorde a que Tobe Hooper estaba dirigiendo la película, por más que mucha gente ya sabe que no fue el responsable final de la película. Esto se modificó, también le dieron un dinero, pero bueno, salieron a la prensa, porque esto ya se rumoreaba por todos lados, salieron a la prensa a decir que no, que fue una película en colaboración, y después llegaron a ser amigos nuevamente. De hecho, Spielberg lo convocó para dirigir en algún capítulo de Cuentos Asombrosos y de la serie Taken, también de abducidos, y a la película le fue re bien. Hoy ya es un clásico del terror,
Claramente después salió Poltergeist 2, que si te gustaría que hable sobre esa peli, déjamelo en los comentarios, o decime qué película de terror te gustaría que hable, o qué película de Spielberg. Mi preferida obviamente es Tiburón y Duelo a Muerte. Pero bueno, decime cuáles son las tuyas y veo si puedo hacer un video de esas pelis. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale un like, suscríbete, dale a la campanita si sos de ver estos videos para que te avise cuando sale el próximo. Si podés colaborar con el canal, dejo el alias abajo, o podés darle a los super like de YouTube. Te lo voy a super agradecer en el próximo video. Y como les digo siempre, nos vemos en la próxima.